El tema de hoy es el libro de Levítico, 10ª parte. Con ustedes, Martín Stendhal. Hay muchas cosas camufladas en la Biblia y solamente salen si el Señor las revela. Y aun si el Señor lo explica con revelación, eso no entra del todo si el Señor no toca su corazón y si el Señor no lo hace real para usted. Y una revelación no es en realidad nuestra solo con comprenderlo, aunque el momento que entendemos es un momento de gran alegría. Es nuestro en el momento que la vivimos, cuando se ha hecho realidad en nuestro ser, en nuestra vida, entonces lo podemos compartir, no solamente con palabras, sino que nuestros hechos entonces serán la muestra de la palabra que estamos intentando explicar. Es una cosa venir y escuchar, y es muy bueno hacerlo, es de gran felicidad, pero es otra cosa vivir como el Señor quiere que vivamos 24 horas diarios, 7 días en la semana. Estas reuniones son más fáciles de manejar que los trabajos a diario, porque al fin y al cabo lo más probable es que no vamos a rozar gravemente con nadie en la reunión, solamente pero muy de vez en cuando hay alguna situación que merece una corrección en público, pero la mayoría de las asperezas se van a limar después de que sale de la reunión. Y por eso es que nosotros aquí, aunque de vez en cuando también lo hemos hecho, pero la tendencia aquí no es de hacer el llamado a quien quiere aceptar al Señor y quién quiere venir adelante a que oramos por ustedes y quién quiere arrodillarse aquí para que oramos, para que se sale del problema o del lío en que se encuentra. Yo no digo que eso es malo, el Señor puede obrar como Él quiera, pero en muchas partes tenemos muchas personas que buscan una solución fácil. El verdadero reto no es acá, el verdadero reto es cuando estamos en la casa, en la familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando alguien nos hizo algo y cómo entonces vamos a responder. Ahí es donde se ve si hay determinación, si hay perseverancia para de verdad seguir las cosas de Dios. Al comienzo muchas veces, cuando llega la oportunidad de responder como Dios quiere ante alguna situación, a veces llega una persona que necesita la ayuda de nosotros y no la damos, o llega la persona que necesita una voz de aliento, o hay la oportunidad de hacer tal cosa o tal otra. Muchas veces nos damos cuenta después de que ya se perdió la oportunidad o después de que ya hicimos todo lo contrario de lo que Dios quiso. Pero si nos damos de cuenta es un paso adelante, porque cuántas personas que andan ciegos, algunos de ellos posiblemente ingenuos, y ni siquiera se dan cuenta de las oportunidades y de las respuestas que el Señor quisiera tener de nosotros en la vida diaria. Si nos podemos darnos de cuenta, aún después de haber perdido la oportunidad, nos sirve para la próxima vez. De poder llegar a ese punto en el Señor cuando viene la situación y sin pensarlo, de nuestro corazón nace la respuesta que quisiera Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Y eso no lo podemos acondicionar desde una reunión. Nosotros sabemos que el Señor puede utilizar muchas cosas. Y en algunas partes donde tuercen brazos para conseguir ofrendas, para hacer la obra de Dios, es posible que no todo ese dinero sea perdido. Pero torciendo brazos nunca vamos a llegar donde el Señor quiere que llegamos. Porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Él quiere que las cosas fluyan desde un corazón limpio para lo que Dios quiera. Y que el Señor puede tocar los corazones. Y que podemos estar en una circunstancia que se requiere una respuesta inmediata y la respuesta de Dios puede salir de nuestro corazón. Yo estuve hablando, me parece que antes de ayer, con un amigo, contándole para que orara acerca de unos problemas en que estábamos. Y él me dijo, pero solucionar el problema, ¿cuánto costaría? Y yo, bueno, lo último que supe era tanto, pero no sé, de pronto es mejor un poquito más porque no sabemos cómo pueden estar las cosas y las cuentas siguen subiendo. Y él dijo, no, déjame, yo voy a orar. Y después de que oró, mandé un correo electrónico diciendo, el lunes voy a consignar la plata. Y quiero que cuanto antes pongan solución a eso. Pues no era el problema para mí más inmediato, pero era un problema que viene desde hace tiempos. Y si él sintió arreglar eso, pues nos toca respetar eso y hacer lo que nos mandó a hacer. Eso no podemos coger eso para otra cosa.
El Señor sacó al pueblo de Israel de esclavitud, lo liberó, pero lo liberó por una manera de hablar. Pero cuando se dieron cuenta que es que estaban libres y el faraón estaba ya muerto en el Mar Rojo con todo su ejército, y ellos estaban cantando la victoria, pero a los pocos días se dieron cuenta, no hay agua, no hay comida. Estamos en un desierto donde ni siquiera hay comida, no hay camino. Está lleno de fieras y todos los sitios habitables alrededor están llenos de gigantes y de terribles enemigos. Y después de 3 días sin agua, dice la Escritura que estaban listos a matar a Moisés a piedra. ¿Qué hizo el Señor? Los llevó al monte de Dios. Pero para ellos el monte de Dios era demasiado terrible. Nadie quería ir a acercarse a la presencia de Dios. Ni siquiera querían escuchar bien la voz de Dios. Sintieron que la sola voz de Dios los podía matar. Y la presencia de Dios era aún más terrible. Entonces dijeron a Moisés que fuera por allá, a que buscara a Dios y que viniera y que les contara lo que Dios quisiera de ellos y que ellos con mucho gusto lo hacían. Pero que no querían escuchar más esa voz, ni más esa trompeta, ni ver más el fuego, ni estar cerca de donde estaba Dios. Y el Señor mandó hacer un tabernáculo con varios compartimentos, dividido por velos. El velo es que cuando usted está adentro puede ver afuera, pero cuando usted está afuera no puede ver adentro. Y había que pasar por 2 velos para llegar a la presencia de Dios. Dios se metió en un sitio donde para ellos era tinieblas, oscuridad. Excepto que Dios dice que nosotros somos los que andamos en tinieblas y Él es el que anda en la luz. Pero ellos veían hacia donde supuestamente era la presencia de Dios y para ellos era tinieblas. Y que Dios tenía su morada en la densa oscuridad, donde ellos no podían percibir nada. Y ellos sabían que al llegar a la presencia de Dios en su estado natural implicaba la destrucción total. Pero Dios estaba buscando un pueblo para Él que lo conociera. Y no solamente que lo conociera, sino que un pueblo que estuviera como Él. Entonces, viendo el desastre, Dios dijo, mire, legalmente los primogénitos de todas las familias me pertenecen a mí, porque los primogénitos de los egipcios se murieron, los herederos de todos los reinos de este mundo no son los herederos ante Dios, porque el mundo es de Dios, la tierra es de Dios y todo lo que contiene. La tierra es de Dios y todo lo que contiene, pero el mundo resulta que es del Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo no es el Dios del cielo y de la tierra. Y el mundo tiene que ver con una manera de hacer las cosas. La Escritura promete que a los mansos, los que se dejan guiar por Dios, recibirán entonces en herencia la tierra. Pero la misma Biblia dice que el mundo se va a acabar. En cambio, la Escritura dice que la tierra permanecerá para siempre. Pero al final dice que cuando fueron a ver, era una nueva tierra y unos nuevos cielos. Que algo había pasado y lo antiguo no fue hallado, porque Dios lo transformó. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Él quiere un pueblo para Él. El primer pueblo de Israel era muy terco y no era muy fácil explicarle las cosas, entonces Dios dijo, mire, voy a canjear una de las tribus, los levitas, y voy a recibir a los levitas a cambio de todos los primogénitos de todo el resto de Israel. Y ellos van a ser míos, y voy a trabajar con ellos para mostrarles cómo es tener un pueblo limpio. Y ellos van a velar por las cosas de Dios y van a enseñar al resto del pueblo de Dios, no solo con sus palabras, sino que van a vivir de una manera diferente. En el resto del pueblo de Israel, si la mujer se desagrada a su marido, él puede escribir una carta de divorcio y ella tiene que irse y él puede conseguir otra mujer. Pero entre los levitas no es así. Y entre toda la tribu de Leví, Dios señaló una familia, la familia de Aarón, y decretó que esa familia iba a ser sus sacerdotes, y que en el segundo lugar del templo, después del atrio de afuera donde estaba el altar y donde hacían los sacrificios, había el primer velo. Y para pasar el primer velo, había que nacer en la familia de Aarón. La persona que no naciera de esa familia nunca podía pasar ese velo, nunca podía entrar a ese lugar. Más adelante un buen rey, un rey que dice la Escritura que era un rey muy justo, el rey Urías, se dio por entrar y le advirtieron, pero como él era el rey, se metió y salió con lepra y tuvo que vivir aislado de todo el pueblo de Israel por el resto de sus días. Había que nacer en la familia de Aarón, de resto no era posible entrar en el lugar santo. Y detrás del lugar santo había un lugar santísimo de la propia presencia de Dios.
Y aún nacer de la familia de Aarón no era suficiente. Solamente un miembro de la familia de Aarón, el varón de más antigüedad, que no tuviera ningún defecto y que hubiera hecho cumplimiento perfecto de todo lo que Dios dijera durante un año entero, podía entrar una sola vez al año por unos momentos para hablar con Dios, en símbolo de unas cosas que iban a venir. No podía entrar sin sangre, tenía que haber unos sacrificios especiales. En ese día había una lección que hicieron por muchos años sin entenderlo, con 2 chivos, 2 machos cabríos. Uno lo mataban y el otro lo soltaban. Todo en símbolo de que no podemos entrar allá en la vida nuestra, pero que hay alguien que va a poner su vida por nosotros, para ponernos a nosotros en libertad. Todos esos ejemplos y todas esas sombras están, pero el apóstol Pablo, 1500 años después, dice que la ley de Moisés habla en realidad de Cristo, pero los judíos cuando lo leían, y aun cuando lo leen hoy en día, tienen un velo en su corazón, que no permita que vean. El hombre natural tiene eso, y el único que puede quitar el velo es el Señor Jesús. La Escritura dice que Él rompió el velo, que Él abrió otra vez el acceso a la presencia de Dios Padre. Y de eso se trata el libro del Levítico. El pueblo de Israel llegó al monte Sinaí en el 3er mes después de salir de Egipto. Duraron allá con el tabernáculo hasta hacer el tabernáculo. Cuando hicieron el tabernáculo, cuando Dios encendió el fuego de él en el tabernáculo, cuando la nube de la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, entonces Dios habló a Moisés desde el tabernáculo, y eso es el libro del Levítico. Unas instrucciones a todo el pueblo, otras instrucciones solamente a los sacerdotes. En el libro del Levítico, en los otros libros de Moisés, Moisés es un ejemplo del Señor Jesucristo. Aarón y sus hijos es un ejemplo de un pueblo de Dios que Dios iba a tener más adelante, de personas nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento ya habla del sacerdocio de todos los creyentes, de los que han nacido de nuevo en la vida del Señor Jesús. Y los nacidos de nuevo tienen acceso a otra provisión, a otro ámbito, donde hay otra clase de luz, donde hay otra clase de comida, donde hay otra manera de orar. ¿Y para qué? Pues la Escritura dice que el Señor Jesucristo va a volver. Y cuando Él vuelve, Él quiere volver por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, preparada para Él. Para eso es el nuevo nacimiento, para eso son los dones del Espíritu Santo, para eso es la guía de Dios en nuestras vidas. En el mensaje anterior hablamos de las fiestas de Dios, comenzando con el sábado, donde nadie podía orar su propia obra. Después hablaba de la Pascua, de Pentecostés y de la fiesta de los tabernáculos. Es posible llegar hasta cierta parte en la vida de nosotros. Es posible entrar en un pacto con Dios, aceptar las condiciones de Dios. Es posible recibir aún lo que Pablo llama las arras del Espíritu, recibir dones del Espíritu de Dios. Todo eso lo podemos recibir estando nosotros en la vida de nosotros. Pero Levítico 23 dice que llegará el día, que para ellos era el 10º día del 7º mes, el día cuando el sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo. Y dice que entre el pueblo de Dios, el que no afligiere su alma, será entonces cortado de entre el pueblo de Dios. Que el que no aflige su alma será entonces destruido. ¿Por qué? Porque la persona que dice que es de Dios y si va a entrar en la presencia de Dios, tiene que estar limpio. El sumo sacerdote que llegaba hipócrita a la presencia de Dios, pagaba con su vida. Y ni siquiera podía entrar allá a sacarlo, porque los que iban a entrar detrás de él iban a morir también. Había que amarrarle un lazo a un tobillo. Y él tenía unas campanas en el borde de sus vestiduras. Y si ellos escuchaban que esas campanas no seguían sonando, después de determinado tiempo, entonces no había más remedio sino jalar el lazo desde afuera y salía el sacerdote muerto. Pero si todo salía bien, el sacerdote hablaba con Dios. Dios hablaba con él. Eso pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y aún así no creyó. Entonces salió mudo por un tiempo, hasta que cumplió lo que Dios había prometido. El ámbito del lugar santísimo es el ámbito donde Dios hace las cosas a su voluntad. Y si Él tiene que ponernos a nosotros en silencio, lo puede hacer.
El plan de Dios no es tener tantos compartimentos. En el milenio que viene, la Escritura dice que no va a haber separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Va a ser un solo lugar. Y los que no son dignos de estar en el lugar santo, los que no afligen su alma, los que no reconocen que no es en la vida de nosotros, sino en la vida de Él, los que no agachan su cabeza, los que no dejan de hacer sus propias cosas, van a ser cortados y destruidos. Después, al final de los 1000 años, va a haber otro juicio general. Y al final del libro del Apocalipsis dice que el Señor ya no va a tener un templo. La ciudad de Dios no va a tener templo. Va a tener la presencia del directo. Que las puertas nunca se van a cerrar de día y que no va a haber noche. Pero los que no aman a la luz no van a poder estar en esa ciudad. El Señor comienza con un grupo pequeñito. Cuando se escribió el libro del Levítico, no habían sino 3 sacerdotes, Aarón y 2 hijos más. Habían 5 al comienzo, pero 2 comenzaron a hacer las cosas a su propia manera, encendieron su propio fuego y fueron a hacerlo a su propia manera, y el verdadero fuego de Dios los mató. Después de revelar el plan de Dios en Levítico 23, el Señor da unas instrucciones en Levítico 24 acerca de cómo debe ser la lámpara. Había que mantener la lámpara, había que poner el aceite como era, y había que hacer unos panes como Dios dijera, y poner esos panes, 12 panes, en 2 hileras de 6. 6 es el número del hombre, y 2 es un número en la Escritura que tiene que ver con decisión y también con un pueblo corporal. El Señor nos puede llamar para ser parte de su pueblo, pero depende también de nosotros. Y 12, que es 6 multiplicado por 2, es el número en la Escritura que indica el orden divino, cómo Dios va a hacer las cosas. Entonces, ¿para qué era el lugar santo? Era para que ellos puedan entrar en un sitio donde no tenía nada que ver con el pueblo y tener una luz a la manera de Dios, pero que también dependía del cuidado de ellos para comer una comida que mandaba Dios comer ahí y otras cosas también que había que llevar allá a comer. Y tenían acceso a otro altar, no el altar de bronce de afuera, bronce es símbolo de juicio, pero había un altar de oro, y oro es símbolo de la naturaleza de Dios. Y el altar de oro no era para sacrificios de sangre, el altar de oro era para incienso, que iba a ser de olor agradable al Señor. Y se manejaba el altar de incienso en todo el sitio donde estaba el velo. Inclusive unos dicen que el altar de incienso en realidad estaba por dentro del lugar santísimo, pero que ellos alcanzaban a meter la mano y a tenderlo desde detrás del velo. Tenían la manera de comunicar, aún un poco indirecto, no cara a cara, pero tenían la manera desde ahí de tener cierta comunión con Dios. Una comunión que los que estaban afuera, los que no habían nacido de la familia de Aarón, no podían hacer. Para poder entender bien las cosas de Dios era muy importante mantener bien la lámpara. Afuera, en el atrio de afuera, era luz natural. Había sol o había noche. De pronto estrellas, luna, todo eso puede suceder en el atrio de afuera, donde estaba el altar. Y todo eso tiene su significado y es tema de otro mensaje. Pero adentro la luz era ordenado por Dios y el fuego era puesto por Dios, pero era atendido por ellos. Y si no ponían aceite como era, si no ponían orden y si no cortaban el pábilo de las 7 lámparas, entonces no alumbraba bien. Y allá adentro, frente a la lámpara, estaba la mesa. En el tabernáculo había una sola mesa y una sola lámpara. En el templo de Salomón después habían muchas lámparas y muchas mesas, porque el plan de Dios es ir multiplicando las cosas. Y cuando llegamos al Apocalipsis, el Señor manda decir que cada iglesia tiene una lámpara, que es símbolo de la presencia de Dios en el grupo, en conjunto de personas. Pero si las cosas llegan a cierto estado, el Señor dice en una de las cartas a una de las 7 iglesias, que si no se enmiendan, Él va a ir allá y quitar la lámpara de su presencia, de allá entre ellos. Y por eso es que hay grupos donde está todavía la presencia de Dios, y hay otros grupos donde Él ya se fue, o posiblemente nunca ha estado. En Israel, ellos tenían que mantener la lámpara. ¿Pero qué pasó? Pasaron los años, sucedieron cosas, y un buen día se apagó la candela. En el altar de afuera, en el altar de adentro, en la lámpara. Y después otro día ellos volvieron a encender eso, pero ya con candela de ellos. Y aparentemente nadie se dio cuenta, pero la presencia de Dios ya no estaba.
En 2 o 3 momentos claves de la historia de Israel, Dios sobrenaturalmente volvió e incendió la candela. ¿Se acuerdan que en días del profeta Elías, él armó un altar a la manera de Dios y que a la hora del sacrificio de la tarde, Dios mandó la candela? Y volvió a haber candela de Dios, fuego de Dios en Israel. Muchos años antes habían estado en el mismo problema y en medio de terribles circunstancias, cuando el rey David, y la Escritura dice que incitado por el propio demonio, por el propio acusador, Satanás, mandó a enumerar el pueblo de Dios sin tener en cuenta la redención. Y lo que pasa es que no se puede enumerar el pueblo sin estar redimidos. Y sucedió un desastre y una desgracia muy terrible. Y eso se detuvo en una era de trigo, de un pagano que tenía cierta importancia ante Dios. Y Dios envió la candela ahí para el sacrificio del rey David. Y según la tradición, ahí es donde se edificó el templo de Salomón después. Y cuando la gloria de Dios entró al templo, nadie de los sacerdotes humanos podía ministrar. Eso quedó solo con la gloria de Dios por un tiempo. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El Señor ha permitido a través de los tiempos la intervención de nosotros. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, el que realizó eso fue Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es la sangre de Él que nos ha redimido a nosotros y que nos separa de este mundo para que seamos pueblo de Dios. Pero había un cordero que sacrificaban en la mañana y otro que sacrificaban en la tarde. Y el sacrificio de Él no es para que nosotros podamos hacer lo que nos venga en gana. El sacrificio de Él es para que podamos seguir los pasos de Él. Entonces, parte de eso Él ya lo cumplió, pero hay parte que depende de nosotros. Pero Él nos va a ayudar. La fiesta de Pentecostés era un momento cuando el fuego de Dios no estaba en Israel otra vez. El mismo Señor Jesús, como templo para su Padre, llegó a lo que debería haber sido la casa de Dios y encontró una cueva de ladrones. Y cuando lo limpió por segunda vez, decidieron más bien matarlo. Y después de que lo habían matado, después de que resucitó, después de que ascendió, después de que quedó sentado a la diestra del Padre con todo poder y toda autoridad, llegó el día de Pentecostés. Y en vez de encender el fuego allá en el altar del templo reconstruido de Herodes, dice que en el día de Pentecostés hubo lenguas de fuego sobre las personas, como 120 personas que estaban ahí. Y Dios decidió encender el fuego no en un templo de piedra, de madera y de oro, sino en un pueblo que le estaba separando de todos los que eran de este mundo. Comenzaron a hablar en otros idiomas y sucedieron muchas cosas, pero no era como los que dicen hablar en lenguas hoy en día. Dice la Escritura que todos los que venían de todos los países del mundo, cada uno escuchaba en su propio idioma hablar de las maravillas de Dios. Cuando nosotros vamos hoy en día a una reunión donde que es que hablan en lenguas, suena más como Babel, cuando el Señor confundió las lenguas y nadie entendía nada. No suena como Pentecostés, cuando todos, cada uno entendió en su propio idioma. Y Pablo dice que si alguien va a hablar en lenguas, que lo puede hacer, y lo puede hacer hasta en público, si hay interpretación. Y que cuando hay interpretación, entonces que se lo hagan por turnos. Pero que si no hay interpretación, entonces que la persona debe de desistir o de hacerlo a solas. Para que una persona de afuera no fuera a venir y pensar precisamente que estamos otra vez en la Torre de Babel. Yo creo que hay un don de lenguas y muchas veces es difícil la interpretación porque los dones revelatorios de Dios se requieren de limpieza por dentro de nosotros. Por eso es que los 3 dones de revelación casi no funcionan hoy en día. La interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría. Hay muchos que tienen que escribir una palabra de conocimiento, que pueden saber algo por el Espíritu, pero no saben por qué y no la pueden ubicar. En los sitios que hablan de dones del Espíritu, muy poco le van a mencionar esas 3 cosas, porque no están sucediendo mucho, ni pueden suceder sin limpieza. Por eso es que los sacerdotes tenían que mantener bien la lámpara, tenían que mantener bien los panes, tenían que mantener el altar de incienso como Dios dijera, porque si no, todo se volvía confuso. Hasta el momento que hubo en Israel en tiempos de hace 2500
años, algo que después se dijo será abominación. Algunos de los profetas dijeron que era imagen de celo, que comenzaron a entrar cosas que no eran al lugar santo hasta que Dios se fue. En Ezequiel, desde el capítulo 7 hasta el 9, se describe qué fue lo que pasó cuando Dios se fue de su lugar. Nosotros ahora somos el templo de Dios, y en especial en conjunto. Y la Escritura habla de un lugar santo, donde debería de haber un sacerdocio limpio que está siendo pisoteado. En Apocalipsis habla de pisotear ese lugar 42 meses. No sé todo el significado, solamente sé que los traductores de la Biblia no pueden imaginar eso, entonces pusieron que van a pisotear el atrio de afuera, cuando el original dice es el atrio de adentro. Es el ámbito de los que dicen ser nacidos de nuevo, es el ámbito de los que dicen ser llenos del Espíritu de Dios. Ese es el ámbito donde dice la Escritura que va a haber una abominación desoladora, que va a excluir la presencia de Dios, que Dios se va a ir de ahí. Levítico 24, 5 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, y las pondrás en orden, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada orden incienso puro, que es símbolo de la verdadera oración, y servirá el pan por olor y perfume al Señor. Muchas partes en la ley dice que si al Señor no le gusta el olor de la cosa, que Él lo rechaza. Y llegó el momento que al Señor no le gustó el olor de lo que estaba pasando en el lugar santo y se fue. Ezequiel describe eso, dice que Él salió del lugar santísimo y se metió en el umbral de la puerta del lugar santo. Y se quedó un rato frente a la imagen de celo. Y después se fue para la montaña. Y mandó a alguien a entrar y marcar cada persona que gemía y clamaba y que estuvo molesto por las abominaciones que estaban haciendo ahí y por la falta de la presencia de Dios. Y ellos eran los que cesaron en el juicio. Y mandó destruir a todo lo demás, comenzando con los 70 ancianos más cercanos en el patio del templo. Han habido muchas mal traducciones cuando los hombres no comprenden las cosas de Dios. En el original dice que el profeta escuchó un gran estruendo y que era la bendita gloria de Dios cuando se fue de su lugar. Salió y se fue. Y después cogieron eso y lo tradujeron al revés, porque nadie pudo imaginar eso. Los panes se mandaron a hacer con 2 décimas de flor de harina. La palabra flor en la Escritura está vinculado con el Espíritu Santo y habla de florecer en dones, pero también pusieron la palabra flor de harina. En inglés sale igual también. Porque ¿qué quiere el Señor? Él quiere hacer una siembra en nosotros y Él quiere que lo que Él hizo cuando Él fue el granito de trigo que murió y cayó en tierra para multiplicarse más, que eso sea multiplicado en nosotros. Y eso puede ser multiplicado en nosotros siempre y cuando nosotros comemos lo que Él quiere que comemos. Los sacerdotes también tenían que vestir en el vestido que Él suministrara, que es símbolo de estar bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Y tenían que hacer las cosas a la manera que Él quería. No lo pueden hacer de cualquier manera. Los sacrificios lo tenían que manejar de cierta manera. No podía hacer cualquier aceite, tenía que ser como Él dijera. El incienso no podía hacer de cualquier forma. Había que hacerlo según la forma que Él diera. ¿Por qué? Porque Él quería un pueblo limpio en comunión con Él, que manifestaba lo que era Él, al pueblo que estaba allá afuera. Pero cuando el sacerdocio falló, entonces el pueblo falló y todo quedó arrasado. Así terminó el antiguo pacto. Pero el Señor no quiere y no va a permitir que el nuevo pacto termine así. Lo que pasa es que los hombres han insistido en coger el nuevo pacto y volverlo como un viejo pacto, con leyes y doctrinas y dogmas de hombres. Versículo 8, cada día de sábado lo pondrá en orden delante del Señor siempre, pacto sempiterno de los hijos de Israel. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa santísima para él de las ofrendas encendidas al Señor por fuego perpetuo. Ofrendas encendidas, donde en realidad nosotros somos la ofrenda entregada al Señor, donde Él enciende su vida, su carácter, su amor, su justicia en nosotros. Y allá afuera nadie podía comer el sábado, pero el sábado los sacerdotes tenían que preparar el pan, ponerlo en el lugar santo y era la comida de ellos. Y la comida especial de ellos era precisamente para el sábado. Cuando le hicieron el reclamo al Señor que por qué sus discípulos cogían las espigas, no se dieron cuenta de que la ley prohibía el trabajo particular, pero el trabajo de Dios no estaba prohibido el sábado. Y el Señor Jesús los hizo recordar de cuando el rey David llegó al tabernáculo
y comió los panes de la proposición con sus hombres, que no era lícito. ¿Pero por qué? Porque en ese momento David era símbolo de otro sacerdocio, un sacerdocio real que el Señor iba a hacer después. Y ahora, ya han pasado 6 milenios, estamos entrando en el 7º milenio. Estamos entrando en una época cuando el Señor va a abrir el lugar santo, para que el lugar santo va a tener la plenitud de Dios. Y donde va a haber un sacerdocio que va a poder entrar a la presencia de Dios cuando quieran, así como hacía David. Así termina el libro de Ezequiel. Y otro sacerdocio que no puede entrar a la presencia de Dios. Un sacerdocio que puede comer en la presencia de Dios lo que el Señor brinda. Pueden participar de la vida de Él, pueden participar del cuerpo de Él y pueden salir a suministrar eso al mundo que no tiene contacto personal con Dios. Es interesante que esto sucede el sábado. Hay muchas cosas así en la ley que parece que los mismos judíos no se dieron cuenta de todas las implicaciones de eso. Después de esto viene algo que parece totalmente descoyuntado. El hijo de una mujer israelita con padre egipcio se puso a pelear con otro israelita. Y en medio de la pelea, tratando de favorecerse, nombró el nombre sagrado de Dios. Y trajeron el caso, a ver qué quería el Señor. Tuvieron el tipo encerrado hasta saber lo que quería el Señor. En los libros de Moisés no hay cárcel así perpetuo tampoco. Solamente encarcelaban a la persona mientras que salía la sentencia, si era necesario. Y la sentencia era, si era culpable, o había que pagar el daño en especie o en dinero, o había que pagar con la vida. Pero en la ley de Dios no hay 5 años de cárcel o 20 años de cárcel como hoy en día. Eso no está. Y la sentencia de Dios era que había que matar a ese tipo. Y no solamente mandar a alguien a que lo ejecutara, sino que todo el pueblo tenía que matarlo a piedra. Esto está justo aquí en medio del libro de Levítico. Y es, si nosotros vamos a ser un pueblo representando la vida de Dios, y si volvemos a lo de Egipto, si tratamos de defender nuestra raíz de Egipto con el nombre de Dios, el Señor no lo permite. Dice más adelante en Números que la multitud tenía una mezcolanza. Habían unos que eran verdaderamente el pueblo de Dios y habían otros que solamente vinieron con el pueblo de Dios porque les pareció bonito. Y así tenemos hoy en día. El Señor dice que Él sembró buena semilla, pero entre el cultivo del trigo, cuando los hombres dormían, llegaron los enemigos y sembraron cizaña, y todo creció juntos. Entonces hay personas tratando de coger las cosas de Dios, y en realidad su padre es Adán. Y aunque pueden decir que la iglesia es su madre, están como el hijo de la mujer de Israel, pero el papá era de Egipto. Y cuando pronunció el nombre de Dios, Dios no lo aceptó. En cambio, en muchas situaciones críticas a través del resto de la Escritura, hubo grandes hombres de Dios que profetizando por el verdadero Espíritu de Dios, dijeron el nombre de Dios y no les pasó nada. David nombraba el nombre de Dios en sus salmos. Moisés pronunciaba el nombre de Dios. Y hay otros casos. El Señor Jesús pronunciaba el nombre de Dios. Y al fin fue lo que hizo acertar la sentencia sobre él. Después de que mataron a este señor, dice así en el versículo 17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiera algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causara lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará con él. El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo derecho tendréis, como el extranjero, así el natural. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon con piedras, y los hijos de Israel hicieron según lo que el Señor había mandado a Moisés. ¿Por qué pusieron eso justo aquí en la parte más importante del libro del Levítico? Justo después de todo lo sublime de los planes de Dios y metido entre la explicación de las fiestas de Dios y la explicación del año de jubileo cuando toda la tierra y las deudas serán soltados y todos los esclavos recuperan su libertad. Porque el Señor quería que entendiéramos que si vamos a representar a Él, no estamos por encima de la ley. Y no es para
otros fines y otros propósitos. Hay muchas personas que creen que si son de Dios, entonces pueden hacer cualquier cosa y cuando ellos piensen pueden pedir perdón y pueden salir absueltos de alguna manera. El Señor dice que aquí es mismo ley para el natural que para el extranjero. Yo estuve en los Estados Unidos ahorita. Escuché hablar un señor que dirigía uno de los grandes editoriales de los Estados Unidos. Y los grandes editoriales de los Estados Unidos, que ahora están siendo manejados casi todos por personas que no son creyentes como nosotros entendemos la palabra. Pero dicen que todos esos editoriales, que ninguno comenzó sin publicar una Biblia. Y que la publicación de la Biblia fue lo que formó en el comienzo esos editoriales. Y después muchos de ellos han tenido su división de libros cristianos. O han buscado editoriales de cristianos que han tenido un manejo por el Espíritu de Dios y ellos buscan comprar esos editoriales y meterlos bajo su manejo secular. Y se dieron cuenta que las mujeres que tienen fe en Dios compran la mayoría de los libros, porque les gusta regalar libros. Entonces se pusieron a armar libros para estas mujeres. Y este señor dice que él logró armar ventas de miles de millones de dólares anuales, hasta que llegó el momento cuando él cometió algún error y lo echaron. Y después de que lo echaron de la empresa, después de que él había armado el editorial más exitoso de todo el tiempo, el señor Gallup, que tiene algo de fe en Dios y algo de temor a Dios, hizo una encuesta. Aún aquí en Colombia salen las encuestas Gallup. Y en la encuesta que hizo el señor Gallup, comprobó que dentro de las personas que están nombrando el nombre de Dios en los Estados Unidos ahorita, él los puso en una categoría y los que no nombren el nombre de Dios los puso en otra categoría. Y se puso a investigar cuántos asesinatos, homicidios por cada 100,000 habitantes, cuántos abortos, cuántos robos, cuántos divorcios, etcétera, etcétera. Y hizo las estadísticas para los dos grupos, para los tales cristianos y para los tales no cristianos. ¿Y sabe cómo fueron los resultados de su encuesta? Ambos grupos exactamente igual. Los tales cristianos tenían los mismos abortos que los tales no cristianos. Los tales cristianos producían la misma cifra de homicidios que los tales no cristianos. Y así por todas las categorías. Los tales cristianos tenían la misma tasa de divorcio que los tales no cristianos. Y la primera impresión de este amigo era que todos esos libros que él estaba vendiendo a los tales cristianos, que no habían ayudado entonces para nada, que era inútil. Pero después alguien le hizo caer en cuenta que hace 30 años, hace 50 años, hace 70 años, hace 100 años, que esas cifras no eran así. Hace determinado número de años había una grandísima diferencia entre el comportamiento de las personas que decían ser cristianos que de los que decían que no. Y él tuvo que aceptar de que su tremendo éxito de vender libros que cristianos por todas partes no solamente no había hecho ningún beneficio, sino que había ayudado a hacer muchísimo daño. Porque lo poco que quedaba del auténtico temor de Dios, lo poco que quedaba de la verdadera candela de Dios, él con eso ayudó a apagar eso en muchísimas vidas. Y los pocos grupos que todavía tenían la lámpara de la presencia de Dios, los libros de él ayudaron a que Dios se retirara eso de ahí. Hasta que todo quedó igual, tinieblas por todas partes, por dentro de la iglesia y por fuera. En este último viaje escuché ese triste testimonio de la persona que hace 10 o 12 años decían que era la persona que había armado la estrategia de libros cristianos más brillante y más exitoso de la historia. El Señor está diciendo aquí que si alguien dice ser de Él, que si alguien dice estar en el pueblo de Él, que es una sola ley para todos y que el Señor no acepta que utilicemos el nombre de Él para sacar adelante los pleitos de nosotros. Levítico capítulo 25. Es muy interesante que el Levítico 25 abre el concepto del jubileo. Aquí es donde el Señor comienza a hablar de jubileo. Levítico capítulo 25. Y la palabra jubileo está precisamente en 25 versículos. Y 25 es un número en la Escritura que tiene que ver con la gracia de Dios multiplicada. El número 5 en la Escritura tiene que ver con la gracia. Pero el número 25 tiene que ver con la gracia multiplicada. Es 5 multiplicado por 5. Y el plan de Dios es sacarnos de la esclavitud y ponernos en libertad. Y para que nosotros podamos mantener esa libertad. Y la única manera de permanecer en libertad
es estar bien con el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Señor nos saca libertad y nosotros conocemos lo importante de Él, y si volvemos atrás, la Escritura dice que el estado final es peor que el estado inicial. En nuestro estado inicial nosotros no tenemos la responsabilidad directa de lo que pasó con Adán y Eva, y no tenemos la responsabilidad directa de haber nacido en un mundo caído. A nacer por primera vez en este mundo, en medio de toda esta corrupción, lo que hay es una gran oportunidad, porque si nosotros comenzamos a buscar la luz, si nosotros comenzamos a buscar la verdad, si nosotros queremos saber cómo es el camino para salir de todos estos problemas, el Señor dice que si lo buscamos, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Entonces lo que tenemos por nacer por primera vez es una oportunidad de salir de todo esto. En uno de los salmos lo tradujeron que David, que era nacido en pecado y formado en iniquidad. Y muchos citan ese versículo diciendo, bueno, aquí estamos y no tenemos la culpa y vamos a seguir en esto. Pero eso no es lo que dice ese versículo en el original. El original del versículo dice que David nació así para que pudiera tener la oportunidad de algo distinto. Dice que nació para que el pecado y la iniquidad podían ser removidos de él. Pero nadie quiso poner ese valor a la traducción, porque eso nos da responsabilidad a todos entonces. En vez de tener personas como Adán, y en cierto sentido Satanás, que tuvieron acceso directo a la presencia de Dios y no lo apreciaron, Dios aprovechó la rebeldía de ellos, aprovechó la caída y la maldición y todo, aunque Él no es el autor de eso, pero Él aprovechó todo eso para darnos a nosotros una oportunidad mejor de lo que tuvo Adán al comienzo. Porque si nosotros respondemos al plan de Dios, si nosotros respondemos al Evangelio, el Señor Jesús promete poner la vida de Él en nosotros. Y Adán no tuvo la vida de Jesús. Adán era imagen de Dios y tuvo un aliento de vida que puso Dios para que fuera alma viviente. Pero la vida del Señor Jesús es diferente. Él es el Señor del cielo. Y cuando Adán llegó a ser alma viviente, Jesús, el Señor del cielo, la Escritura dice que es espíritu vivificante. La Escritura dice que en Adán todos fuimos conducidos a la muerte, pero que en el Señor Jesús todos a la vida. Y la vida del Señor Jesús es diferente de la vida de Adán, aún la vida de Adán antes del problema. Y la oportunidad que el Señor está dando ahora es que podemos nacer y conocer toda esta situación de corrupción. Él aprovechó las malas intenciones del diablo y permitió que por 6,000 años nosotros todos pudiéramos nacer en un mundo bajo maldición y que tuviéramos la oportunidad de buscar otra cosa, que tuviéramos la oportunidad entonces de responder al plan de Dios y que pudimos salir del reino de tinieblas y dice la Escritura, entrar en el reino de su maravillosa luz. Estando aquí en medio de tanto desorden y que Él nos puede llenar de luz y no solamente llenarnos de luz, sino lograr que nosotros seamos faro para los demás, no como individuos, sino como parte de todo lo que Él está haciendo en conjunto. Y por eso Él hizo este ejemplo con los levitas y con la familia de Aarón. Demostrar que Él puede decidir que Él va a trabajar con tales individuos en tales condiciones. Pero hay que nacer de cierta familia para entrar a las cosas delicadas de Dios. Y que Él quiere conducirnos otra vez a la presencia de su Padre. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí. Dijo a sus discípulos amigos, pero que ellos pueden entonces pedir al Padre en su nombre. ¿Cuántas personas en las iglesias hoy en día tienen acceso directo al Padre? ¿Será que algunos? Si muchas personas en las iglesias hoy en día tuvieron acceso directo al Padre, ¿será que en las estadísticas del señor Gallup entonces seguirían saliendo los resultados que salen? Algo anda mal. Muchas personas dicen que han nacido de nuevo y en realidad no han nacido de nuevo. Muchas personas dicen ser guiados por el Espíritu Santo y en realidad no es el Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu Santo, entonces no habrían divorcios, no habrían homicidios, no habrían robos entre el pueblo de Dios. Lo que tenemos hoy en día es un remanente de unas pocas personas esparcidos por aquí y por allá,
que sí tienen la vida de Dios, que sí tienen un auténtico temor a Dios. Y el Señor promete multiplicarlos, así como Él multiplicó la vida del Señor Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos a poner más prioridad a la vida de Él que a la de nosotros. Y aún la de Él, aún lo que Él pone en nosotros, tenemos que estar dispuestos a que Él lo maneja como Él quiera. Es una cosa decir que estamos dispuestos a sacrificar lo que queda de Adán en nosotros. Es otra cosa decir que estamos dispuestos a sacrificar lo que ha venido por parte de la vida de Jesús en nosotros. El Señor Jesús sacrificó todo por nosotros. Él hubiera podido ser un excelente Mesías a los judíos, sin necesidad de morir. Él hubiera podido hacer mucho más que el rey David, pero si no hubiera obedecido al Padre, no nos hubiera redimido a nosotros. ¿Y para qué hubiera servido un reino más tremendo que cualquier otro reino en la historia del mundo? El diablo prometió todo eso. Lo único que él tenía que hacer era hacerle caso al diablo y no a Dios. Y el camino de Dios era diferente. Era perder para así ganar. Y el diablo no entiende esa estrategia, nunca lo ha podido entender. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará sábado al Señor. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás tus frutos, y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo. Sábado al Señor, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Nosotros somos la tierra, y hemos estado ayudando al Señor a cultivar por 6,000 años. Todas las iniciativas del hombre, habidos y por haber, los reinos de antiguo. Daniel y sus amigos participaron en lo que después se dijo que eran una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero no está nada de eso en el libro de Daniel. Solamente está lo que Dios reveló a través de todo eso. Los judíos hicieron su máximo intento, los de la iglesia cristiana hicieron todos sus intentos. No sé si leyeron en los medios de comunicación hoy que publicaron el último estudio de las Naciones Unidas, donde dice que en los últimos 70 años, la tasa, los porcentajes de tantas personas en el mundo que viven en pobreza no han mejorado. Antes la situación ha empeorado. Unas personas van de bien y mejor en las cosas de este mundo y otras personas van de mal en peor. Y los que van mal son muchos. Y los pocos que controlan las cosas no quieren compartir. Y esto es después de todas las buenas intenciones, todos los programas, todas las estrategias, todos los ministerios, y la situación no está mejorando, está empeorando. La raza humana va hacia más corrupción, no va camino a más bendición. Y los problemas se van sumando. La situación de la raza humana no es sostenible, ni en energía, ni en economía, ni en recursos naturales, ni en medio ambiente, nada es sostenible. Antes las cosas están empeorando. Y nosotros no sabemos hasta dónde pueden ir la malicia del ser humano. Yo he sospechado por mucho tiempo que de pronto fabricantes de computadores y programas de computadores tienen algún interés en zampar más y más virus para que todo el mundo tenga que comprar más y más programas y más dinero para ellos. Pero ¿qué tal si las multinacionales que hacen las drogas se dan por sembrar alguna enfermedad terrible para que todo el mundo tenga que comprar las drogas de ellos? La Escritura dice que al final los corazones de los hombres se van a temblar de miedo, que no va a haber salida por ningún lado, excepto por el lado del Señor. Y por eso es que el Señor decretó el año de jubileo. Él no acepta que se vende la tierra a perpetuidad porque la tierra es de Él. Él no acepta que los hombres sean esclavos para siempre porque los hombres son de Él. Hay algunos que Él ha redimido y que no han nacido de nuevo. Y hay otros que han nacido de nuevo y Él espera de ellos un buen ejemplo para todos los demás. Eso es la lección del libro de Levítico. Y comienza la solución con el 7º año, donde el hombre ya tiene que descansar. No puede podar más su viña. No puede sembrar más su cultivo. Tiene que dejar todo quieto. Y es para bendición de todos. Para el extranjero, para la viuda, para el animal que llegó por allá y no tenía nada y se da por comer lo que pudo rebuscar. Tienen que quitar la cerca a las uvas, tienen que abrir los campos, tienen que dejar lo que sale de por sí solo. Así era antes de la maldición. Antes de la maldición el hombre no tenía que vivir por sudor de su frente. Y en el 7º año Él dice que Él se va a encargar. Y que si tienen miedo Él aún en el 6º año es capaz de darles lo de 3 años. El Señor nos está dando mucha bendición a nosotros. Nos está dando mucha comida.
más de lo que podemos digerir. Versículo 6, mas el sábado de la tierra os será alimento para ti, y para tu siervo, y para tu sierva, y para tu criado, y para tu extranjero que morare contigo. Y a tu bestia, y al animal que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Para los que son de la casa de Dios y no son libres, para los que son nacidos libres como hijos libres de Dios, para los que todavía andan en la naturaleza de Adán y son como una bestia y andan por ahí, es para bendición de todo el mundo lo que el Señor va a hacer. Y para que Él pueda levantar la maldición y volver la bendición, se requiere que nosotros desistamos. Que no volvemos a inventar nosotros cómo sacar el mundo del problema, porque las ideas de nosotros causan más y más problema. Me mostraron el titular de un periódico de hace más de 100 años de Nueva York, donde dice el periódico que hay una gran solución para acabar con toda la polución de la ciudad de Nueva York. La polución de la ciudad de Nueva York era el estiércol de los caballos, porque todas las carrozas eran a caballo. Y en algunas partes habían montones de estiércol allá en el centro. Y la gran solución que iba a acabar con todos los problemas de polución de ahora en adelante era el automóvil. El Señor necesita que desistimos. No más siembra por cuenta de nosotros, no más nosotros tratando de corregir a los demás. Eso es podar las uvas, de tratar de corregir la vida de los demás. No más cercas, no más tratar de encerrar la cosa para nosotros. Y dice que Él va a hacer que esto sea una gran bendición de alimento para todo el mundo. Estaban buscando una Biblia para grabar y los que hicieron las traducciones modernas estaban queriendo cobrar $200,000, $250,000 para los derechos. Y alguien me llamó que si pueden grabar la Biblia que editamos nosotros, que cuánto costaría. Y pues, yo no puedo cobrar, la Biblia es de Dios, es del Señor. ¿Yo cómo voy a cobrar? Yo trabajé 10 años y muchas otras personas trabajaron mucho tiempo editando estas Biblias, pero nosotros no podemos cobrar. Grabaron el Nuevo Testamento y en el primer año más de 2 millones de personas lo bajaron por internet en audio, el solo Nuevo Testamento. El Señor quiere entrar en otra etapa, que es el día del sábado, cuando no hay más cercas, donde no se vuelve a poner derechos de autor a lo que vino de Dios. Derechos de autor está bien si es para no cambiarla, pero no está bien si es para restringirla y para cobrar. Y contaréis 7 sábados de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás sonar el shofar en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de las reconciliaciones, haréis sonar alarma y shofar por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo. Y volveréis cada uno a su posesión, y cada uno volverá a su familia. Si somos de la familia de Dios y somos extrañados, el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus ofrendas, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El fruto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y sigue hablando de soltar los esclavos, de volver las tierras vendidas o hipotecadas. Está muy interesante porque lo de los sacerdotes es diferente a los demás. No sé calcular bien la cosa, pero el Señor estaba dando esto a partir de unos meses después de que salieron de Egipto y terminaron, y el próximo libro arranca en el segundo mes del segundo año, a los 14 meses de haber salido de Egipto, y ya estaba este libro. Y lo más probable es que esto arranca desde el séptimo mes del primer año de salida. Ellos tenían dos años nuevos, uno cuando salieron de Egipto y el otro cuando le tocaba la trompeta, y al 10º del mes era el día de reconciliaciones. Si nosotros contamos así desde ese primer año hasta ahora, estamos muy cerca de cumplir el año de jubileo, no después de 49 años, sino después de 3.500 años, que es el año de jubileo número 70. Es un tema muy interesante, va a ser seguramente otro mensaje. Pero solamente a decirles, el año de jubileo 70 muy probablemente es el tiempo que señala el profeta Daniel como la división del tiempo. Nosotros dividimos el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Y es verdad que la venida del Señor Jesús dividió la era de los hombres en dos.
Pero la verdadera división del tiempo viene cuando Cristo ya está unido con su cuerpo, con su esposa, y cuando se levanta la maldición. Es la verdadera división del tiempo. Y está todavía por venir. Si quisieran saber exactamente cuándo, puede ser a partir de cualquier momento. Porque no estamos tan seguros de las cuentas. Es muy interesante que el año de jubileo no comenzaba en el año nuevo. El año nuevo era el primero del séptimo mes, en Yom Kippur. El año de jubileo comenzaba el día 10, el día que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Nosotros pensamos que estamos en el séptimo milenio. Posiblemente lo estamos. Pero el Señor hizo que hubiera un pequeño demora. Y no sabemos cuántos años. Puede ser unos 5 o 6 años más, o puede ser un poquito más. Yo no sé. Lo que significa esos 10 días de ese séptimo mes. El valor que el Señor quiere poner ahí. Si seguimos el curso de las profecías de Daniel, de Levítico, de otras escrituras, todo converge en la guerra de los 6 días por 3 líneas de tiempo que podríamos trazar. Los 2300 años de día y noche de Daniel capítulo 8, desecraron el templo en 333 antes de Cristo. Si sumamos 1967 a 333, ahí están los 2300 años. Si calculamos los 7 tiempos de juicio que se mencionan más adelante aquí en el Levítico, donde el Señor les da la bendición si aceptan y la maldición si no aceptan, y si no aceptan nos va a tratar 7 veces, y si siguen rebeldes otros 7 veces, y si siguen rebeldes otros 7 veces. Los eruditos judíos han dicho que para ellos es 7 tiempos de justicia sobre la nación judía. 7 años, 365 puntos no sé qué, multiplicado por 7, que da 2500 no sé cuántos años. Y si se traza esa línea desde el cautiverio de Babilonia, termina en 1967 con la guerra de los 6 días. Pero la profecía de Daniel lo extiende un poco. Si cogemos desde el comienzo de la era, el comienzo de la era de la iglesia, si la era de la iglesia comienza cuando terminó la era de la ley, y si esto comenzó en el año 1488 a.C., cuando salieron de Egipto, si sumamos los 1500 años de la ley, entonces se cumplió eso cuando el Señor Jesús tuvo 12 años y se presentó en el templo. Si buscamos la abominación en el templo, han habido muchas maneras de interpretar esto, pero hubo algo en el año 678. Si quitáramos los 12 años, sería 666 años después de iniciar esta era, cuando hubo una polémica en la iglesia y se resolvió con el comienzo de un concilio sobre si el Señor Jesús tenía una naturaleza o 2, y decidieron que el Señor Jesús tenía 2 naturalezas, uno de Adán y el otro del Padre Celestial, pero que nosotros solamente podemos tener la de Adán. Entonces nosotros nunca podemos llegar a ser como Él. Pero el Papa lo representa en la tierra y sí es infalible. Todo eso lo decretaron ahí. Y nos condenaron a nosotros a una vida imposible de derrota con la naturaleza de Adán. Y armaron un tremendo complique sobre la vida del Señor Jesús. Y los versículos sobre Él tenían que dividirlos entre 2. Y se desviaron de la Escritura, donde dice que el Señor Jesús es el comienzo de una nueva creación. Y que Él es primicia de primicias. Y que Él quiere que nosotros seamos como Él. Y Daniel dice que desde este momento, desde esa abominación en el lugar santo, van a haber 1290 días. Y si trazamos 1290 años desde ahí, llegamos otra vez a la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días? Pues Israel, que es otra foto, otro ejemplo, los israelitas naturales, en 6 días de guerra, recuperaron buena parte de la tierra, que dicen ser la tierra santa. Y desde entonces lo han ido negociando, que es que tratando de cambiar tierra por paz, y no funciona. Pero la iglesia cristiana también recibió buena parte de su herencia que estaba perdido. El Señor volvió a poner muchas verdades otra vez en su sitio. Y a partir de 1967 comenzó Dios a soltar una palabra diferente a lo que habíamos escuchado hasta ahora. ¿Y qué pasa? Por las mismas razones muchos van negociando y soltando cosas, que es que buscando la paz y la reconciliación entre todos los cristianos y entre todas las religiones del mundo. Tratan de reconciliar la cosa en la vida de Adán, cuando
La verdadera reconciliación es solo en la vida de Cristo. Y Él quiere entrarnos a nosotros en la vida de Él. Para esto es el sacerdocio real. Si lo seguimos según los planes de los hombres, no va a haber paz en ninguna parte. Tristemente, los judíos naturales, en su gran mayoría, no están llenos del Espíritu de Dios. Ellos llegaron otra vez a la Tierra Santa arriados por circunstancias terribles después del Holocausto y después de mucha persecución. Y muy pocos de ellos conocen personalmente al Señor, pero representan algo simbólicamente. Si ellos estuvieran llenos de la verdadera vida y gloria de Dios, sus enemigos no podrían delante de ellos. La gloria de Dios alcanzaría a los palestinos, a los vecinos, y todo sería diferente. Pero es la misma historia de la iglesia. Si la iglesia tuviera la verdadera vida de Dios, si tuviera la verdadera amor de Dios, no estaríamos viendo lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Miles y miles de personas muriendo todos los días de problemas evitables. Y eso en lo natural. En lo espiritual, quién sabe qué está pasando. Este libro sigue diciendo que cuando el pueblo de Dios va como dice Dios, que 5 de ellos puede poner a huir a 100, y que 100 del verdadero pueblo de Dios, a la manera de Dios, pueden poner a huir a 10 millares. No tenemos que ser mayoría, pero la victoria no es individuo por individuo. El Señor está hablando de lo que pueden hacer 5, trabajando juntos en el plan de Dios. 100. ¿Quién sabe qué irá a pasar aquí en Colombia? Lo único que sé es, con un remanente muy pequeño, Dios puede hacer maravillas. Con 300 una vez volcó toda la cosa para Israel. No es importante que seamos gran número, pero sí es esencial de que permitamos al Señor hacer lo que Él quiera con nosotros. El único que nos puede limpiar es Él. El único que puede sacar a la raza humana del problema es Él. Y no se requiere más estrategias nuestras. Se requiere es personas que están dispuestos a permitir que Él sea el Señor y de aprender a hacer las cosas a la manera de Él y de trabajar sin celos con las personas que Él pone. Porque no podemos decir que amamos a Dios, que no podemos ver si no amamos a nuestro prójimo que está aquí delante de nosotros. Es así de sencillo. Si hay problemas es porque estamos tratando de conseguir algo de nuestro o algo de este mundo y tenemos nuestra vista para donde no es. Y cuando nosotros soltamos las cosas a Él, todo lo que hace el enemigo, el Señor lo convierta en bendición. Así es como el Señor piensa levantar la maldición. Vamos a orar. Señor, pedimos por Colombia, por el conflicto que lleva tanto tiempo, tanta corrupción en tantos corazones. Y sabemos que el resto del mundo está igual. Y pedimos, Señor, que aquí en Colombia podemos tener la oportunidad, Señor, de demostrar un gran cambio. Que de Colombia puede fluir bendición hacia a todos los demás países. Que así como han hablado mal de nosotros, Señor, que eso se pueda invertir y que nos pueda convertir en bendición, Señor. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.